Atrasar, ya nomás me quedan 3 clases. Ok, sí. Listo. Bueno, eh, continuamos con el tema de modelo de simulación para valor en riesgo. Y en la clase pasada empezamos a ver simulación Monte Carlo, donde aquí les mostré los pasos para calcular el VAR de un activo que sigue un movimiento geométrico browniano. En esta parte, el procedimiento que platicamos es seleccionar el proceso estocástico adecuado para el inclusivos y las variables de mercado del portafolio. En este caso, les mostré que para su archivo de Excel, en VBA, tenemos un módulo donde están algunas funciones que usamos para calcular el VAR, y en el módulo 2 tenemos una función donde aquí se llama opción explicit porque todas las variables están aquí, las vamos a declarar, y acá la función se llama trae-mgv. Y aquí el A es el argumento al cual vamos a ir asignando cuántas trayectorias vamos a generar. Y esta ecuación que aparece aquí, bueno, son dos por, ¿no? Uno que inicia el número de particiones y otro que inicia el activo. Y eh, para esta parte, en las M son las trayectorias, entonces vamos a empezar con un valor inicial y se va a ir actualizando con la exponencial de la libre de riesgo menos dividendos menos su décima cuadrada por un tamaño de tiempo que es el dt, y este dt está dado por dividir el horizonte de tiempo entre un número de pasos, en este caso son m, y eso le sumamos la parte de una volatilidad o multiplicado por la raíz cuadrada por R Gauss, donde R Gauss es una función que genera muestras de una altura normal estándar. Esa es la parte que genera las trayectorias. El paso número 2, utilizamos parametros normales para generar la aproximación, ya sea por norma SI o en este caso método Buchenwald. Aquí en este caso, como pueden notar aquí en la ecuación, pues este R Gauss lo vamos a generar de esta parte, ¿no? Después, les estábamos viendo el paso número 3, calcular el valor del portafolio mediante fórmulas de la aproximación. Ya que hiciste esto, pues calcula el valor de precios y ganancias, los ordenas y calculas el VAR con una expresión que es menos PLK, donde K es un valor donde va a decir dónde vas a cortar, dependiendo del nivel de confianza, alfa, y T el número de observaciones. En la ecuación que les presenté es la solución a esta ecuación integral estocástica, y se denomina así porque tiene la parte determinista y la parte estocástica. La solución de esta ecuación, que pueden ver en las notas de la clase de modelo de tasa de interés, hay un archivo donde explico un poco lo que es el lemadito. Entonces la solución de esta ecuación es esta. Y esa es la ecuación que les planteo aquí en esta parte de la macro. Después, vimos el ejemplo, donde aquí esta ecuación la vamos a aplicar con el ejemplo que está en las notas, que es supongamos que el 5.2 tienes una acción, que es lo normal, entonces el precio es conocido por un booleano, cargamos por simulación de Carlo el VAR a 10 y 20 días con una tasa del 5%, donde μ y sigma están dados, y además el T lo vamos a considerar de 252 días, ¿no? Entonces los estados en el cuadro siguiente, donde en la macro que ejecutamos tiene estos datos como variables de entrada sobre qué objeto vas a trabajar, y esta la mandamos llamar con estos datos que aparecen aquí. Calculamos el horizonte de tiempo, como ya están en forma anualizada, el horizonte de tiempo, pues desanalizamos dividiendo entre 252 y 10 entre 252, ¿no? Aquí tomamos 1000 trayectorias y un número de del 5%. Vamos a desanalizar la sigma y también el horizonte de tiempo, con sigma en 10 días y drift en 10 días. Entonces, esta parte de la macro va a imprimir tanto el VAR absoluto, el relativo en unidades monetarias, y el relativo tanto en rendimiento como en unidades monetarias. Estos datos también se escanean a los 20 días y nos da este resultado.
Después, el ajuste al plazo del bar a 20 días es tomar estos datos y multiplicar por la raíz de 252. Esto lo comparamos con el bar normal, a esa parte, a 10 días, y observamos que son muy parecidos los datos que tenemos aquí. En la macro que voy a imprimir, por un lado, pues es los datos al horizonte y hacemos los estados diferentes cada vez que damos F11 y nos va imprimiendo tanto en los dos tiempos que aparecen aquí dentro de la simulación, que son, tienes aquí una primera variable que es AN, el valor lo estás poniendo aquí, mandas llamar el, el primer valor del subyacente, generas el vector de precios y ganancias, lo imprime y calculas el bar a ese primer horizonte de tiempo. Para después calculas el bar horizonte de tiempo de 10 días y después lo que hacemos es hacer el ajuste al plazo de 20 días, lo manda a llamar de la celda, que es esta que aparece dentro de la macro, que es esta, y manda a llamar de nuevo la función try_mgb, genera otra vez, aquí el contador empieza SJ, acá hace rato era I, genera también los valores del subyacente, el vector de precios y ganancias, lo imprime en la celda, que es esta que aparece acá, en la J, que está en color naranja, y vuelve a hacer los cálculos. Y imprime también el bar absoluto y relativo, que son absoluta en unidades monetarias y relativo, ¿no? Aquí estamos viviendo entre la posición inicial, que aquí, como notan aquí en esta, pues es de 100. Ejecutamos el cálculo y aquí estoy haciendo este breve repaso porque resulta que en el siguiente ejercicio, pues vamos a seguir ocupando estos datos dados del subyacente con encima dados. Entonces, el ejemplo 5.3 que vamos a ver hoy dice, supongo una posición larga en un contrato forward a plazo de 6 meses y que los subyacentes es el mismo ejemplo anterior. Significa que los datos de mi encima son los mismos. Entonces, calculamos el bar a 10 y a 20 días al 95% de confianza. Antes de pasar a cómo hacer calcular las pérdidas y ganancias, entonces recordamos que el precio forward de un subyacente que paga dividendos a una tasa Q y está dada por el valor presente del subyacente con la tasa de dividendos menos el valor presente del precio de ejercicio. Y K es el precio de entrega, R la tasa de riesgo y Q la tasa de dividendos. Entonces, al inicio del contrato, evaluamos en T igual a 0. Entonces, resulta que es igual a 0 y K se convierte en tu precio de entrega al inicio. Y en los ejercicios que hemos visto en la clase de los miércoles, pues resulta que al inicio el precio del contrato pues es 0. ¿Sí? Entonces, mediante simulación, se determina la distribución del valor del forward, generando 5,000 precios de la acción después de 10 días. Después genera el vector de precios y ganancias y calcula la opción presentida al nivel que hayas elegido. Esto se hace 2 veces porque es a 10 y a 20 días. Entonces, para ambos plazos se genera el vector de precios y ganancias y calculamos el VAR a esos dos horizontes de tiempo. Entonces, en el cuadro resumen, el 4, pues observamos, tenemos el VAR en unidades monetarias y relativo en unidades monetarias a 10 y a 20 días y el ajuste a un periodo de 20 días. Esto lo vamos a hacer ahorita. Entonces, para empezar, dice a 10 y a 20 días. Entonces, le subí una imagen donde aquí, para el bar de un forward, tenemos nuestro horizonte de tiempo, que es hoy, y T mayúscula es el vencimiento. Entonces, aquí tenemos dados, el subyacente, el precio del contrato y el precio forward es F sub T. F sub T mayúscula es el precio forward, F sub T minúscula es el valor del contrato. Entonces, el precio forward está dado por esta expresión, la 1, el precio contrato es F sub T, que es la 2, con F sub T minúscula. Al inicio fijamos K igual a F sub T, de tal manera que no se paga por entrar el contrato y es una función lineal en el sentido de que no tenemos allí alguna complicación con logaritmos o otras funciones. Entonces, si K es igual a F sub T igual a STR a la T menos T, entonces sustituyes este valor de K en 2
Entonces vemos que por eso se fija que el precio de entrega o el precio de ejercicio es igual a el precio forward. Entonces aquí damos que es igual a cero para el precio del contrato al inicio. Entonces el Barton Forward, por simulación Monte Carlo, hay que obtener trayectorias de la ecuación diferencial estocástica asociada a la distribución del subyacente, en este caso con movimiento económico booleano. Entonces las pérdidas y ganancias las obtenemos con F sub t. ¿Qué quiere decir esto? Que las pérdidas y ganancias las vamos a obtener con esta ecuación, la 2. Entonces, ya que tenemos la simulación en la parte de la estructura, entonces voy a definir mi línea del tiempo, donde tengo aquí al inicio, tengo el precio forward, el precio del contrato y el precio del subyacente. Pues me pide a 10 y a 20 días, al fin que dado que el plazo del forward es 6 meses, que son 180 entre 60 igual a 0.5. Entonces, tengo que ajustar tanto a 10 y a 20 días la volatilidad y simular un nuevo plazo. Es decir, a T1 va a ser mis días y T2 mis 20 días. Entonces, con esta ecuación que aparece aquí, voy a ir generando trayectorias a T1, hago un corte y luego a T2. Y mi T1 para ir generando las pérdidas y ganancias va a estar dado por 0.5 menos 10 entre 252, porque son 10 entre 2. Aquí la escala pues es un poco exagerada, que debía haber puesto pues algo más como un corte para que se viera que voy a hacer un plazo T1 que es 0.5 menos 10 entre 252 y un plazo T2 que es 0.5 menos 20 entre 252. Eso lo voy a tener dado que empiezo con un valor inicial subyacente en t igual a 0 de 100. Entonces genero un determinado número de trayectorias, hago la evaluación con las pérdidas y ganancias asociadas que resultan de la ecuación número 2. Entonces, si todo está bien, les voy a pedir que se pasen a nuestra hoja que se llama Bar Forward, ¿está bien? Y es esta. Entonces, ahí estamos todos en su hoja de Excel, con las macros habilitadas. Sí, Ok, entonces, aquí les vuelvo a poner la ecuación. Entonces, tenemos un subyacente, una tasa de riesgo, tasa de dividendos, una sigma anualizada y una tendencia anualizada. Entonces, esta la voy a poner entre 2.52, que es los dos plazos. Ahí, por favor, ponen 10 entre 2.52. En B6, por favor. Y en C6 igual 20 entre 2.52. ¿Está bien? Entonces, por este lado les puse un 5. ¿Ese 5 dónde viene? Pues, como observaron, acá en la metodología dice que vas a calcular el bar con un valor K, que es alfa por T, donde K es el entero. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a suponer que estoy haciendo pues 1000 al 95. Entonces, de estas voy a tomar, que son, voy a contarlas y las voy a multiplicar por 1 menos B11, donde 1 B11 es el nivel 1 menos alfa. ¿Qué quiere decir esto? Que en lugar de 5 voy a hacer el corte, dado que tengo ahí únicamente 100 trayectorias. Si observan por acá, nada más hago 100 trayectorias. ¿Qué quiere decir esto? Que de las 100 voy a escoger el lugar número 5 y ahí voy a decir teóricamente que es el bar. Pero estas no son. Las que sí les van a ocupar van a ser estas, que son las ordenadas. Si se observan por acá, para mi caso, pues estos datos que tengo aquí, que me da la macro, coinciden con los que tengo aquí. Creo que para ustedes también. Nada más que ahorita vamos a ver. Porque estas que generamos aquí, las genera la macro como pueden ver acá, en esta macro, las genera en su módulo asociado que se llama MSI Sim Bar Forward. Aquí están los datos iniciales, los datos de T, R, A sub 0, a Q, a sigma, a RF, a T, a M y a N.
y ADT, la confianza. Entonces, esta función que aparece aquí es, al inicio sabemos que el precio de entrega es igual al precio forward, es decir, S sub 0 por A la R menos Q por T menos T. Entonces, ese va a ser mi precio de entrega. Este lo voy a imprimir aquí. ¿Dónde? Pues aquí, ¿no? En la celda 12.2. Entonces, esta celda que aparece aquí, que es la 12.2, es esta. Entonces, esta la vamos a hacer que la imprima ahí. Y igual, de manera eh, eh, manual, también la vamos a hacer. Entonces, me regreso un poco a la metodología y en este caso tengo, si me permiten poner aquí el archivo con sus correspondientes datos de la macro, pues resulta que estos datos que la leyó, pues aquí voy a imprimir el precio forward. Entonces, tengo dos datos, uno asociado al subyacente y otro asociado a las precios y ganancias. El valor inicial está aquí y es está ahí. Lo pongo así porque como va a ir cambiando en el ciclo, entonces tengo primero un tiempo que resta, que es T menos A sub T. Esa la pongo aquí. Tiempo que resta en la 12.4, ¿no? Que es esta que aparece acá. Este es el tiempo que resta. Esa la imprimo allí. Mando llamar a ese con el try MGB y tengo un primer for de igual a 1 hasta n. Lo imprimo. Ese va a ir aquí en la columna K1, porque aquí empezamos, ¿no? Si igual a 1 empieza en la 2.9. Entonces en la 2.9 empiezo aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ahí voy a ir imprimiendo el valor asociado a la trayectoria, ¿sí? En la siguiente, el primer valor de SAM es SAMI, ¿no? Calculo las precios y ganancias con una función que se llama precio contrato forward. Esta la tienen acá abajo. Si notan por aquí, en el código, aparece una función que se llama precio contrato forward. Tiene estos parámetros y esta que ven aquí es la misma fórmula que aparece en su metodología, ¿no? Que es esta que aparece aquí. ¿Por qué es importante esta? Porque con esta vamos a encontrar el vector de precios y ganancias. Entonces, tengo asociados estos datos y a la primera parte, para primer contador, y entonces genero las trayectorias y además las genero con PLI, con este dato de la macro, y lo imprimo por ahí. Entonces imprimo también los valores de S sub T y PL. Estos van a ir aquí, en K1 y en PLI, ¿no? Que son en la 10 y el 11. Es decir, en J2 va a ir S sub T y en K2 va a ir el valor de precios y ganancias. Calculo el VAR y además lo imprime acá. ¿Cómo sabemos que lo imprima ahí? Que lo imprima allí, pues menos percentil PL, ya que tengo en memoria mi PL, entonces lo imprime aquí. ¿Por qué 14.2? Pues, si observan, es 14, 1 y 2, ¿no? Estos dos, el VAR absoluto y el VAR relativo, ¿no? Es que aparece aquí, que es 12.96. Hago un nuevo ajuste, ¿no? El plazo de 20 días. Entonces, mi nuevo plazo va a ser la 6.3, que es 0.07936. Tiempo que resta, entonces va a ser T menos A sub T. Si de los 6.5 menos este valor, me va a dar el nuevo plazo para hacer la simulación. Entonces, tiempo que resta, 12.5, es el que aparece de este lado. Es 1, 2, 3, 4 y 5. Ahí está el tiempo que resta. Mando llamar de nuevo mi función S, genero con un nuevo contador J las trayectorias y además las pérdidas y ganancias, ¿no? Y además, aquí no lo estoy imprimiendo, pero ahorita igual podemos hacer el ajuste de tal manera que lo imprima. No lo pongo aquí porque jala memoria de la computadora, ¿no? Si ven por aquí sí imprimí el valor de pérdidas y ganancias, acá no, ¿sí? Ven, aquí es diferente, aquí no los imprimí. Entonces, calculo el valor absoluto con el plazo que resta. Entonces, eso lo imprimo aquí, 15.89, 38, 17.7539. Aquí está, ¿no? Estos que aparecen aquí. Y finalmente calculo los datos asociados a los datos que me están pidiendo del cálculo del VAR a 10 y a 20 días. Entonces, les decía yo, acá, por favor,
Ya tenemos sus datos, ¿no? Que son los que va a generar la macro. Aquí, por favor, van a mandar llamar esta función. Si notan, esta que aparece aquí es es el mismo dato que está aquí. Este habíamos dicho que es el precio de entrega, ¿no? Que es el precio forward. Esta es con esta ecuación F sub T mayúscula, CTR menos Q. Entonces, por favor, en C1 meten esta fórmula que es S sub T, que es B1, ¿sí? Cierran paréntesis y eso lo multiplican por B7. ¿Está bien? Y les tienen que dar un valor que es 102.020134. Entonces, por favor, en la celda C1 meten esa fórmula. Y ustedes me dicen cuando ya la tengan. Ya está. Sí, gracias. ¿Sí, Eduardo? Deme un segundito. Sí, claro. Ya está, ya quedó. Muy bien. Entonces, aquí en la celda C2, por favor, hacen igual o más C1, más C1, es esta, más C1, menos lo que tenemos acá, ¿no? Yo sé que en el que les mandé ya parece que es igual a 0, ¿no? Sí, entonces en la celda C2 vemos que al inicio el precio de entrega es igual al precio forward, que es este, ¿no? Ahora bien, acá, en esta celdita, no sé si la dejé, en D14, si no se la dejé, por favor, captúrenla. En D14 es igual a B14 por raíz, paréntesis, paréntesis, de C6 entre B6, C6 y B6 fijas, cierran paréntesis y cierran paréntesis. En D14, por favor. ¿Listos? Sí. Muy bien. Abajo, ya que la fijaron, la recorren, ¿no? Se recorren esta celda hacia abajo. Es decir, en mi caso me da 1803, entonces aquí le dan hacia abajo y así formato y le doy F9, ¿no? ¿Se puede poner tantitito en la fórmula otra vez, por Claro, favor? sí, claro. Ahí está. B14 por raíz de paréntesis, 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 C6 entre B6, cierran paréntesis y cierran paréntesis. Entonces C6 y B6 son fijos, ¿no? Con F4 las fijamos. Dio 17.9331. No, pero ahorita a todos nos tiene que dar diferente, ¿eh? Ah, ok. No se preocupe. Sí. Lo que sí no tiene que dar diferente es, bueno, igual nos da diferente a ambos, ¿no? Pero va a ser cuando generemos la simulación. Ok, entonces por acá les dejé dos cosas. Uno, que es, esta la vi imprimiendo la macro y esta no. ¿Está bien? Esta azul no. Entonces, si notan por aquí, les dejé la fórmula, ¿verdad? Precio contrato forward, o no se las dejé. Sí. Sí se las dejé, ¿verdad? Creo que las de abajo las de abajo no se las dejé, ¿verdad? ¿O sí? Desde L3 hasta L90 y tantos. ¿Esas se las dejé? Sí. Sí. Ah, bueno. Entonces, noten que vamos a verificar que por un lado lo que imprime la macro es igual a como estamos llamando la función, que es el precio contrato forward, ¿no? Con J2, el precio subyacente, B12, el precio de entrega, que es K, B3,
es la tasa de dividendos, B2, la tasa de riesgo, y D12, que es el tiempo que es el 6 meses menos 0.5. Perdón, es al revés, 10 entre 2,52 entre 0.5. Si lo ven por acá, es ¿no? Es el imprime la macro. ¿Cómo sé qué es eso? Les dejé por aquí, no sé si lo pueden ver por acá, en la celda G12, es B7 menos B6, ¿verdad? Sí se las dejé, ¿no? No, esa no la tenemos. Por favor, No, póngala. ese no. Por favor, póngala. Ese es mi T1, que es el 0.5 menos 10 entre 2,52, 0.4603, ¿no? Que es Y ese va allí, ¿no? B7 menos B6 en G12 y B7 menos C6. ¿Ya ven? Entonces, en G12 es B7 menos B6 y es B7 menos C6. ¿Sí? Entonces, lo que va a estar haciendo aquí la primera función, que es PL forward, va a tomar ese primer valor que está en D12, ¿sí? Y lo recorremos hacia abajo. Y aquí, por favor, calcúlenlo, percentil, inc. Se los dejé, ¿verdad? En M2, ¿sí? Sí, Sí, El de abajo también, ¿verdad? sí, también. De hecho, lo estoy haciendo aquí para que observen que los datos que nos imprime la macro en la columna K y la columna L son iguales, ¿no? De este lado les dejé las precios y ganancias ordenadas, ¿sí? O creo que no esas no se las dejé, ¿verdad? En S2. Déjenme ver. Sí, sí está. ¿Sí está? Ok. Estas son asociadas a la columna PL, ¿sí? Entonces observen que este dato que aparece aquí, en el caso número 6, en teoría, a mí me debe a mí y a ustedes les debe coincidir el que tienen en S6, S7, perdón, con el que tienen aquí, en B14, ¿verdad? No sé si lo alcanzan a ver. sí, sí coincide. Sí coincide, ¿no? Ok, entonces, si estuviéramos haciendo manual, sería todo esto, ¿no? O sea, genera el subyacente, teníamos que meter en la ecuación, esta ecuación, ¿no? Por ahí con datos. Y generar las precios y ganancias, ya tenemos aquí los datos, y me imprime la macro, precio control for, sí, ya se las dejé. Ok, entonces, métele por allí un botón, y nada más recuerden que nuestra macro se llama MSISIM bar forward, ¿está bien? Entonces, espero que no se trabe su compu, Eduardo. Nada más van a ser 100 simulaciones, ¿no? 100, Ok. n igual a 100. Entonces, este dato asociado a los bars va a ir cambiando para ustedes y para mí. Entonces, se van donde dice programador, insertar, con todo el formulario, el primero, aquí generan buscamos, y se llama, nada más en mi libro que yo tengo ahorita abierto, se llama MC Sim Bar Forward. Aceptar, ¿sí? Y aquí le cambian editar texto y es ejecuta bar sim fwd. Ahí está. Sí, entonces ahorita va a ir cambiando, ¿no? Porque
para nosotros ya les mostré dos maneras de ejecutar la macro. Una es directamente desde aquí. Vean cómo va a ir cambiando. Al inicio va a ir hacia esto para que no cambie tanto la macro y no jale memoria. Borra aquí estas celdas desde la I2 hasta la K. O sea, estas las borra. Esta no, la L. Después jala los datos hacia la macro que me está pidiendo y jala jala los datos desde aquí, empieza con el for y así está haciendo la simulación. Se va a tardar un poquito porque como esta función que aparece acá de precio contra for va a ir actualizando cada i y también va actualizando la función casimo menor, pues se va a tardar un poquito, ¿no? En mi caso lo hizo muy rápido. Espero que para ustedes también. Lo que quiero que noten es lo siguiente. Este dato que aparece aquí en M2, en mi caso, y B14 son iguales, bueno, no son iguales, son parecidos, ¿no? No deberían coincidir en algún sentido, ¿no? Pero desde aquí es lo que estamos calculando. A veces coinciden, a veces no. Pero en este caso, el var que obtenemos con la opción percentil de las librerías que les mandé es este. Son estos dos, ¿no? Y es el que estamos calculando con la opción percentil del Excel. El que sí debe coincidir es este, ¿no? Que es en el de S6. ¿Sí les coincide? Que tienen en S6, perdón, en S7, con el que tienen en B14, ¿verdad? Porque estas son las hornedas. ¿Sí la ven? Este dato que está aquí con este. Sí coincide para ustedes, ¿verdad? Y para mí también, supongo. Sí, ¿Sí? Sí, sí, coincide. Sí coincide. Ahora, con 100 eso es fácil hacerla, ¿no? Esto lo podemos hacer un poquito más grande, pero aquí lo que pasa es que si en la macro, nada más pues, con fines de ilustración, estoy diciéndole que imprima el S sub T y el PL. Si lo queremos hacer con más, obviamente que va a jalar más memoria. ¿Sí? Entonces, como conclusión, aquí en su cuadrito, estamos pasando de el var absoluto y relativo en unidades monetarias, ¿no? Aquí cuando yo lo hice, pues me daba estos valores, ¿no? Y el ajuste para 20 días. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de estos métodos, no? Son las siguientes. El método es eficaz para calcular diversa flexibilidad. Hay modelos de tasas de interés y además con la especialización extremos, porque estamos trabajando con la distribución empírica de la simulación que nos está dando la macro, ¿no? Incorpora el paso del tiempo porque es fácil generar cambios estructurales, que estamos jalando los datos, y además dice la evolución del tiempo de las opciones. Igual lo podemos tratar para opciones, que es lo que estaba haciendo, o lo que vamos a ver después. Dice la acción diaria, fija, flotante, predeterminada de flujo selectivo, estrategias de trading o de cobertura predefinida, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas? Es el tiempo comercial requerido para calcular el VAR es prolongado, ¿no? En particular si el portafolio tiene varios activos y además incluye derivados exóticos, cuya evaluación también requiere el uso de la simulación. El método es expuesto al riesgo del modelo, lo que significa que si los procesos clásicos como el activos no generalidad, entonces el cálculo puede contener un alto grado de incertidumbre. Y una manera de solucionar es hacer dos etapas de la efectividad de estos modelos, es backtesting, análisis de estrés y la actualización frecuente de los factores de riesgo. ¿Sí? Esas son las ventajas y las ventajas. Entonces, hasta aquí terminamos la primera parte de VAR y vamos a continuar con el siguiente ejemplo, ¿no? Entonces, guardamos hasta aquí su información en su macro y vamos a pasar a un tema un tanto diferente, que es el siguiente. Se van a pasar a su plataforma y donde dice valores convencional, lo abren por favor y les hice unas notas que son las siguientes. Sí, es esta. Dice abrir una ventana nueva para que no ponga allí. Entonces, ¿qué vamos a ver ahorita? Dice valor convencional o CIVAR.
Estoy poniendo así CVAR porque si lo pusiéramos en español diría var C o, o ver C, ¿no? Es Conditional Value Disk. Entonces, o valor discondicional, y hay mucha teoría sobre esto. Desde los 90 y tantos hasta el 2000 empezaron a generar varios papers, como ven aquí. Y lo que yo les voy a presentar es un resumen de muchas, pues algunos documentos, ¿no? Su resumen dice, aunque el VAR son medidas que pueden utilizar en función de riesgo del mercado, tiene varias limitaciones, por eso han propuesto varias medidas de riesgo alternativas en un contexto de medida coherente. Entonces ya sabemos que el VAR es una medida de riesgo asociada a pérdidas, ¿no? Entonces, una medida de riesgo coherente debe satisfacer ciertos axiomas que están propuestas en este documento, ¿no? De Asner, del Van Ederheit en 99, y además en McNeil, Frey y Everts también en 2005 pone allí algunas deficiencias del VAR. Entonces, una medida de riesgo coherente, RO, es coherente si satisface los siguientes 4 axiomas, ¿no? Monotonía, subjetividad, unidad positiva e invariancia de relaciones. Aquí explicamos teóricamente qué significa cada una. Rogan de cuenta que aplicamos el VAR a un cierto portafolio W1. Entonces, si W1 es menor que W2, donde el portafolio W2 tiene un rendimiento mayor que el portafolio W1, entonces, en todos los escenarios, entonces el riesgo de W1 es el mayor que el de W2. Subjetividad, la suma del riesgo total del portafolio debe ser menor o igual que la suma de los riesgos por componente. Es decir, el combinar portafolios no puede tener mayor riesgo que añadir riesgos parciales por separado. Esa es la idea detrás de la diversificación de portafolios. La 3, ojeda positiva, significa que si se aumenta el tamaño del portafolio por un factor alfa, entonces el riesgo también debe aumentar en el mismo factor. Invariancia entre relaciones significa que si yo tengo un portafolio y le sumo efectivo, entonces el riesgo va a disminuir en esa cantidad, ya que el efectivo en teoría pues no tiene riesgo. Dice una limitación del VAR es que no se mide el 40 porque no satisface la prioridad de su subjetividad. Sí lo satisface en algunos casos. En el caso de la normal, sí lo satisface, pero ya en otras ya no. Porque la normal pues no tiene unas colas tan pesadas como distribuciones de colas pesadas como es la T de Studen o otras de valores extremos. Entonces, dice, por lo tanto, no es coherente porque no se hace la prioridad de subjetividad. Por lo tanto, segundo proceso no se verifica cuando se utiliza el VAR. Existen otras medidas, como el valor riesgo condicional en español, o en inglés es Conditional Value Risk, o también conocido como déficit esperado en español. ¿Cómo se define el valor riesgo condicional? Es de la siguiente manera. Es si VAR, el nivel alfa, es la pérdida esperada en portafolio con valor XT al tiempo T en el peor alfa por ciento de los casos. ¿Qué significa esto? Que si tienes un VAR a 10 días, entonces el CIVAR a 10 días representa el problema de las pérdidas de un periodo de 10 días, dado que la pérdida está en el 10% de la cola izquierda. Entonces, como dice aquí, el promedio. Ya tienes el VAR a un cierto dato. Es decir, si aquí, para estas pérdidas y ganancias ordenadas, entonces el VAR ya sabemos que es Aquí, el CIVAR va a estar dado por el promedio de estas pérdidas. Puede o no coincide, podemos o no tomar el valor que corresponde al VAR, porque resulta que si tomamos el promedio de estos datos, va a ser diferente a tomar el promedio de estos últimos 5 datos. ¿Sí? Entonces, el CIVAR es el promedio de las pérdidas que son menores o iguales en este caso al VAR. Entonces, es la definición de CIVAR. Entonces, esta cantidad ayuda a resumir la pérdida que podría ocurrir más allá de un nivel de confianza dado. Una interpretación es que tienes n relaciones ordenadas, x1, xn, una relatora x, como les mostré acá. Aquí estas son las ordenadas, ¿no? Ahí están, estas PL ordenadas. Entonces, el CIVAR y que alfa por ciento de los casos es igual a n alfa, ¿no?
donde X es este es el máximo interno mayor que n alfa. Entonces, la expresión para la estimación no paramétrica del C-bar está dada por esta expresión. Vas a tomar el promedio de igual a 1 hasta n alfa, donde n de alfa te va a decir, bueno, ¿dónde vas a tomarlo? ¿Por qué lo ponemos así? Pues resulta que si aquí tenemos, ¿cuántas? Tenemos 100. 100, si observan, son 100, ¿no? 100 datos. Entonces, de estos 100 datos, ¿qué va a pasar? Pues de esos 100 datos, voy a tomar los últimos 5, porque desde aquí me dijiste, son 100 por 1 menos alfa, son 5, ¿no? Entonces, vas a tomar el promedio sobre estas 5, nada más. Por eso dice aquí n de alfa, ¿no? Entonces, es menos 1 entre n de alfa por de la suma de igual a 1 hasta n alfa de xy. Entonces, una definición formal, esa se entiende mucho mejor, ¿no? Ya que tenemos en términos discretos los datos en el Excel. En términos formales, dice si x es el valor de un portafolio ausente t y nivel de confianza 1 menos alfa por ciento, entonces el C-bar se define como menos 1 entre alfa de 0 alfa de bar de alfa de x de alfa, ¿no? Y esto es igual a 1 entre alfa de la esperanza de x, dado que x es menor que x menos alfa, donde este 1 como hueco es una función indicadora que dice, dame la esperanza si x es menor que x alfa, menos x de alfa, por la probabilidad de x menor que x alfa menos alfa, ¿no? Donde x alfa es el alfa por ciento de la cola izquierda de la distribución. Entonces, eso es una definición formal, es que no se entiende así de entrada, ¿no? Pero para una función de decisión continua, entonces el C-bar se define como la esperanza de, cuando ponemos este símbolo, que es como con una barrita, es una esperanza condicional. Entonces, la esperanza de menos x de t, dado que, así se lee esta barrita, x de t es menor que menos bar de alfa. Entonces, esta es una esperanza condicional de las variable xt, dado que xt es menor que menos bar de alfa. Y tiene sentido, ¿no? Porque le decía yo, tomen el promedio de las pérdidas, dado que xt es menor que este bar, ¿no? Que este bar de alfa. A nivel comienzo ya sabemos que es este. Entonces, y también la siguiente expresión es el equivalente a esto, que viene en los documentos de la bibliografía. Tómate el bar de alfa, más la esperanza del máximo, menos bar de alfa menos xt, dado que x de t es menor que menos bar de alfa. Entonces, esto que aparece aquí es la definición del bar, función continua, ¿no? Entonces, dice, los métodos utilizados para el cálculo del bar son los mismos que utilizados para el bar, es decir, histórico, paramétrico y Monte Carlo, ¿no? Aquí están. Entonces, a condición solamente hacemos el cálculo por el método de Monte Carlo, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que si tenemos n valores simulados de xti, desde igual a 1 hasta n, se define como esta 2 es la expresión en términos discretos de esta, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos si bar de alfa es igual al bar de alfa más 1 entre n de alfa por la suma de igual a 1 del máximo de menos bar menos x de ti, ¿no? Entonces, las dos maneras de calcular el bar las vamos a hacer nosotros en la macro que les di. Entonces, el procedimiento para el CIBAR es el siguiente. Generas n valores finales del portafolio x1 hasta xn, los ordenas y haces el bar de alfa como menos x de n alfa, ¿no? Y calculas el CIBAR con 1 o con 2, ¿no? Entonces, cuando lo estaba haciendo hace tiempo, si notan en su módulo, que es el módulo del CIBAR, que se llama Zoom CIBAR, por favor, pónganse ahí, en los módulos que les dejé de su archivo. Es lo mismo que tengo yo, ¿eh? Es el 2005 enviar, se van donde dice programador, tienen esto, ¿no? En su caso, yo tengo, que es el módulo 8, ¿verdad? No, es el módulo 7, perdón. Es el módulo 7. ¿Sí están ahí todos? Módulo 7, por favor. Entonces, es este.
módulo 7. Aquí está. Y es este. Módulo 7. Sub, sim, se bar, ¿no? Es una rutina que calcula el val de Monte Carlo, supone rendimiento del activo estudio normal, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la macro? Va a tomar aquí los datos, que son estos de acá, que son tomas, los datos de la hoja que se llama CIBAR MC, que dice application screen true. Entonces, tiempo inicial timer, que lo pongo aquí timer para que es una manera como contar en segundos el tiempo que se tarda de hacer la macro. Entonces, ¿qué datos vas a tomar? Primero, sobre tu objeto de la hoja que se llama CIBAR MC, ¿no? CIBAR MC. Y sobre esto vamos a trabajar. Borramos los datos desde K hasta L. ¿Bien? Después, las variables y J de los contadores asociados a los for. El valor es sub T. Declaramos aquí los valores de media, sigma, alfa, n, ES y contador, donde media, sigma y alfa son float y n es entero, ES es float y contador también es float. Y por la multiplicación los datos de pues te vas a generar, aquí le puse 1001 o 1000. Da 1001 también, ¿verdad? Está 1001, ¿verdad? Bueno, Sí, voy a suponer que sí. Sí, ¿verdad? Entonces, ¿qué datos voy a tomar? Si es por Monte Carlo, voy a generar datos con una media en la cells 12.01, una sigma 0.3, un alfa 0.01 y un n, donde n es el número de trayectorias, de 4. Los datos del valor inicial, que es 1.000.000, valor T0, 5.2, 1.000.000. Redim, de 1 hasta n, porque n va a ser, va a ser las simulaciones desde igual a 1 hasta 1001, y con esta parte. Primer for, entonces voy a imprimir de este lado los datos de I en K. Cells 1 más I 11, ¿no? Aquí aparece el valor asociado a la I, y en L2 voy a imprimir el valor de esas L's, ¿no? Entonces, esta ecuación que aparece aquí es tal cual la que tienen en sus notas, ¿no? Son estas que aparecen aquí bueno, en la otra nota, ¿no? Pero es la misma. A lo que me refiero es lo siguiente. El proceso que vamos a utilizar va a ser dado por esta. Es decir, vamos a tomar un valor inicial T sub 0, que es 1.000.000, y lo vas a multiplicar por una media, que es 0.01, más una sigma por un aleatorio. Entonces vamos a generar
valores aleatorios del valor de este portafolio, con esos datos. Y lo vas imprimiendo acá, en la L2. Después calculas el bar de nivel alfa. Bar absoluto va a ser menos percentil de toda esta columna, valor sub t y alfa, ¿no? El bar relativo va a ser lo que te dio del bar absoluto entre la posición inicial, que es la 5.2, ¿no? Que es 1.000.000. Mando llamar la librería LibFunction, donde está la función ordenar, calculo el nivel alfa por n, que es n por alfa, lo imprimo aquí, que es 10, y con la primera fórmula, este bloque de código va a ir acumulando en la variable s el valor que tienes, s más el valor s sub ti, y finalmente vas a imprimir perdón, muchachos.
Perdón, perdón, jóvenes, que se me fue la internet. Listo. Ya regresamos. Ok. ¿Dónde nos quedamos? Estaba explicando de la macro, ¿verdad? No me di cuenta cuando se desconectó. Sí, Sí, estamos viendo la macro. Estamos viendo la macro, ¿verdad? Entonces, vuelvo a pasar lo de la macro. Entonces, se llama SimCibar. Vamos a trabajar sobre la hoja de Cebar MC. Los datos asociados a las variables del modelo. Y el modelo necesita media, sigma, alfa, n y el valor t sub 0, ¿no? Que son 0.01, 0.3. Creo que no está profesor, creo que compartiendo. no, creo que no está proyectando nada. A ver, déjame ver. Tienes razón. Disculpen. ¿Ya se ve la pantalla? Sí, ahora sí. Sí, Sí, ya. disculpen ustedes. Entonces, abren su módulo 7, por favor. Es el que estamos comentando ahorita. Se llama Zoom SimCibar. Cuando me digan, estén ahí, me dicen. Yo ya estoy. Ok, gracias. Entonces, necesitas estas variables. Las jalo con este bloque de código. El primer for me va a decir, desde i igual 1 hasta n, imprímeme el valor del valor STI aquí, desde L2, ¿no? El modelo va a ser el valor inicial multiplicado por la media más la sigma por R. Y quiero que los imprima aquí, con esta instrucción, ¿no? Valor STI. Empieza desde L2, acá. Calcula el var con la función 1. ¿Qué quiere decir esto? Que primero calculo con la función percentil el var absoluto, ¿no? Y lo imprimo acá. Y el var relativo. ¿Está bien? En la celda 8.2 imprimo el var absoluto y en la celda 9.2 imprimo el var absoluto en rendimiento, ¿no? Que es dividir el var absoluto entre la posición inicial. Mando a llamar la función ordenar y con la ecuación 1 necesito la variable nivel, que es n por alfa. ¿Está bien? Entonces, eso lo imprimo acá, en la celda 6.2, que es 10 aquí, n por alfa 10, está en amarillo. Entonces, con la primera fórmula me dice, tómame los valores del modelo, que es ST, y divídelo entre n alfa, ¿no? Entonces, este ya lo tengo acá, que es, vas a ir acumulando en mi variable ES y divídelo aquí, ¿no? A fin que ya acá acumulaste la variable S. Esa la mandas a imprimir aquí, en la 2.15. Ahí está. Entonces, en la 2.15 tengo este dato, ¿está bien? 8.244.218, es el valor final. Eso quiere que me lo imprima allí. Y dividirlo entre nivel. Entonces, para ustedes y para mí, dice la metodología, tómame aquí de los datos el valor final. Ese lo imprime la macro y divídelo entre n por alfa, ¿no? B6 es 10. Y noten que para ustedes en la celda B10 es el mismo que tienen en B2, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Ok. Siguiente dato del método. Con la fórmula 2 dice, vas a tomar aquí los datos del var y vas a tomar el promedio de la suma del máximo de menos var y menos xt. Entonces calculas el var, haz la diferencia de cada valor de ST, el máximo de esa diferencia entre 0 y saca el promedio y súmale el var. Entonces, ¿eso cómo lo vamos a hacer? Con esa instrucción, que es, toma, con la ecuación 2, vas a tomar un contador igual a 0, for igual a 1 to n, entonces contador, 1 igual a contador, application worksheet función, menos var, ya sé que en la 8.2 tengo el var, ¿no? Que es este. Es este 732 para mí, 704.75, menos el valor de ese sub t, que es este. Y después, aquí está más imprime el avance de la simulación, y el CIBAR con la ecuación 2 va a ser, ya tienes el var, el 8.2, y súmale el promedio, ¿no? Contador 1 ya lo tienes aquí, es después de más esta expresión, imprímelo, ¿no? En la 11.2,
que es 842,421.n. Y es lo mismo, el bar, si bar con ecuación 1 y con la ecuación 2 son iguales. Entonces, y termina el tiempo, ¿no? Imprímelo por allí, que es... ¿Cuánto te vas a tardar? 1.1 segundos, 1.117 segundos, ¿no? Entonces, vamos a hacer primero la ejecución de la macro con los datos que están aquí. Es decir, en la macro dice que el nivel va a ser de tipo long, ¿está bien? Va a ser de tipo long, que es n por alfa. Si yo lo pongo como double, entonces va a decir, hazme el promedio 10, n alfa va a ser 10.01, pero como es 10 nada más, entonces tengo que cambiar la variable nivel a long, ¿está bien? Entonces, aquí, este bar normal es, tómame el menos 10.1.stand del inverso para el cuantil por sigma, por mu, por la sigma, menos B1, ¿no? Que es la media. Este es tu bar por fórmula cerrada en unidades monetarias, ¿no? D9 por D5, ahí está. Entonces, vayas a su macro y por favor, cámbiale aquí donde dice nivel, haz, ¿qué se les ocurre? Póngale double, ¿está bien? Double. Y guárdenlo. Entonces, ahí está. Guardo y noten cómo va a ir cambiando el valor de nivel. Que era 10, y si lo ejecuto, por favor, denle run aquí. ¿Ya vieron cómo cambió? 10.01, ¿verdad? Que era B3 por B4, ¿no? Si hago de estas, B3 por B4, y aquí es contar, y las multiplico, ¿no? Si lo hago con 0.05. Entonces, ¿notaron que aquí cambió por 10.01? ¿Sí? En B, Ah, ¿sí? es Fíjense. que no lo... Perdón, profe. No, es que creo que Había que cambiar algo en la macro, ¿no? Sí, Solamente que ahí no concluí eso. aquí miren, donde dice nivel, cámbiale por double. Mm, Dim, nivel, haz double. Decía long, cámbiale por double. un segundo. Sí. Lo que pasa es que a la hora de estar haciendo el promedio, dice la metodología que es N alfa. Entonces, como aquí es 1001, Ya. yo lo puse adrede, que se van 1001 trayectorias para que observaran que cuando es un número impar, te va a dar 10.01 el promedio. Y nosotros queremos, por decirlo así, el máximo entero, o sea, el valor entero más cercano al número que me están dando. Entonces es 10. Entonces, 10.01. Entonces, N alfa es 10.01, pero me interesa el 10, no me sale el promedio en 10.01. ¿Sí? Entonces, ejecútelo con double, por favor. ¿Ya lo ejecutaron? Sí, pero el mío sigue trabajando. Ok. Ahorita me dice cuando acabe. Entonces, acá les dejé, fíjense, dice que es sobre 10. ¿Está bien? Entonces, tómame el promedio de esas 10 y ese va a ser tu CIBAR. ¿Sí?
Hagan ese promedio. Bueno, ahorita que termine, ¿no? En N11, por favor. Menos promedio de M2 hasta M11. ¿Ya quedó? ¿Ya terminó su macro? En mi caso no, no sé si los demás ya. ¿Cuánto lleva? No, todavía no. ¿Cuánto lleva acá, Mm, arriba de la barrita? ¿Dónde veo la barrita? Aquí arriba si tiene Windows 10, en la esquina inferior izquierda. Solo me dice listo y accesibilidad todo correcto, pero no me pone porcentaje. No pone porcentaje, ok. Pero por ahí llevan la observación 920 y algo. Ah, ok. Sí, pues se me hace raro porque bueno, si son 1001, ya va a acabar entonces. Ujú, Sí, voy, 1001. 1001. ¿Ahora qué tenía que hacer? Adriana se trabó, del escape. A ver, creo que está avanzando. Un segundo. Sí, a veces dice que se traba, pero en realidad está trabajando, ¿eh? Pues sí, en efecto, y dio el nivel de alfa 10 bueno, sí, nivel N por alfa Ajá, 10.01. 10.01 es lo que quería que vieran. Sí, es que yo cuando estaba haciendo las pruebas decía yo, ¿por qué? Por favor, si acabó su macro, hagan en N11, por favor, pongan esta, menos promedio de M2 M11. ¿Esas se las dejé? Sí, a mí sí me aparece Sí. naranjita y sí Fíjense, está. el promedio debe ser de estos, ¿no? Y me da esta cantidad que no se parece nada a esta, porque la macro lo que está haciendo es entre 10.01, por eso da esto. ¿Y cómo sé que es eso? Porque aquí está, miren. Súmame esta y divídelo entre H3, ¿no? Donde H3 es 10.01, ¿no? Entonces, ese dato que está aquí es el mismo de acá, ¿no? Entonces, teóricamente, cuando lo estaba haciendo, dije, ¿por qué no coincide? Ah, pues por eso, porque le puse doble, ¿no? Y debe ser long. Entonces, ¿ya acabó su macro? Sí, la mía sí, no sé si lo demás. Ok, Sí. ahí No, la ¿ya? mía todavía no. Ah, lo sé, todavía no. Ok. Entonces, van a hacer lo siguiente. Esta ya se las dejé, ¿no? Esta. Bar con estadística de orden. ¿Cuántas son? El entero, O6, el número de observaciones, que es O6, menos el entero, 0.01 por O6 más 1, y te da el bar por estadística de orden, ¿no? Sí, sí nos lo dejó. Sí, y el de abajo, el 95 y el 99, ¿no? Bar por estadística de orden. Este valor que tienen aquí es parecido a este, ¿no? Es el mismo que aparece aquí. Ahí está. ¿Por qué 50 y por qué 10? Lo decía yo. Si tienes N por alfa, B3 por B4 o B3 por 0.05, ¿no? Entonces es 10 y 50, ¿no? Entonces allí está el CIBAR. El bar por ese es de orden al 99-95%. Entonces, aquí ya tienen ese promedio. Ese sí se los dejé, ¿verdad? Menos promedio de M2 hasta M1, ¿verdad? Sí, sí nos lo dejó. Ok, gracias. Ya para hacer esto más rápido, el CIBAR, con una expresión de esperanza condicional, es la siguiente. La primera se las dejé, ¿no? Al 99, que es decir, tómame aquí, vean, el promedio sí, M a M,
menor que percentil inc de y 1%. Ese ya se los dejé, ¿no? Sí, Bar. Sí. ¿Sí? Y este coincide con este, ¿no? ¿Sí lo ven? En su caso. Promedio, menos promedio de M2, M11. Ahí está, coincide, ¿no? Con esperanza condicional. Bueno, para mi caso, a lo mejor para ustedes no. A mí me dio los dos valores negativos. No sé si eso es normal. Ah, es que aquí póngale menos promedio, por favor. Aquí menos promedio. Menos. Creo que este se lo sé con más, ¿no? O sin el menos. No, sí me parece menos promedio. Menos promedio. ¿Y este le da negativo aquí? Sí. Qué raro. Eh, Acá en Mi el de fórmula sí Cibar, tenía. es menos promedio, punto sí, MM. no, ese es promedio nada más. Me refiero a este. ¿Ah, sí? ¿En O12? Ajá, ese solo es promedio. Nada más le agregamos el menos, ¿no? Ajá. No, en O12 es esta fórmula y en P12 es esta fórmula. Sí, pero en las dos tiene el menos al inicio, ¿no? Sí, Ajá, Y el que nos dejó no lo tiene. exacto. Por eso estaba negativo. pónganle el menos a ambas, por favor. Sí, ahora sí ya quedó pues positivo. Acá. Entonces, el C-bar, como el promedio de las pérdidas que son menores que el bar, es con esto. Entonces, hacen esta tarea moral, el que está en O13, que es 5% nada más. ¿Está bien? Si quieren copiarlo y pegarlo, Sí, pi. ahí está. No, copian y pegan, cambiando aquí que son, en lugar de que sea 1%, que sea 5%, ¿no? Y este igual. Sí. Voy a ejecutar la macro y ustedes la ejecutan después, porque Eduardo se le trabó su máquina, ¿verdad? O se tarda mucho, ¿no? Sí, se tarda mucho. Sí, entonces, lo que yo quería que vieran es que a la hora de estar programando en el VBA, va a tomar el dato de N alfa como 10.01. Entonces, el promedio lo va a hacer con 10.01, lo cual es incorrecto. Debe ser con el promedio de estas, ¿no? Por eso les puse esta formulita, menos promedio de estos datos. Entonces, acá voy a ejecutar mi macro que dice, cámbiame aquí el nivel como de tipo double. Double. Guardo y ejecuto, ¿no? Ahí está. Se tarda .77. ¿Está bien? ¿En dónde dijo que le cambiáramos? En nivel, aquí, haz double y lo ejecuto. Pues ya lo acabamos de hacer, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, Pero ya ahora estaba. vean cómo va a cambiar este dato que aparece aquí. Guardo. Y ejecuto mi bar por Monte Carlo, ¿eh? No sé por qué no está cambiando. En el alfa, si era como double, ¿no? No sé por qué no lo cambia. Si va nivel. Sí, sí, está bien. F9. Sí, está bien. No sé por qué no cambia este. Debería cambiarlo. Porque ahora debe ser este valor. Sí. Debería ser igual a este. A ver. Insertar. Así insertaré un botón, por favor. Será bueno. Por aquí. Zoom. Es. Sim. Sibar.
Está. Entonces, editar texto. Ejecuta. Sin par. Ok. Entonces, se lo sigo poniendo con disfunción. A ver, ¿qué será? Dim nivel as double. Sí, es double. ¿Por qué no lo está cambiando? Gentil. No sé, no lo está cambiando. Debe ser 10. Aquí. ¿Qué será? Sí. Debe ser long, perdón. Debe ser long. Ahora sí debe ser 10 aquí en B6. ¿Por qué? Noten que aquí este dato es el promedio, ¿no? De estas dos. Y aquí, este que está aquí es el promedio, suma estas y divido entre 10.01. Entonces, cuando yo el cambio por long, ya es el promedio y coincide este dato con este. ¿Sí? Entonces, ¿Puede poner dónde le cambiamos a long? sí, claro. Acá, donde dice en la variable nivel, dim nivel, as long, si quieren ponerle aquí, ejercicio, cambiarlo por float, perdón, por doble, sí, ejecutar, sí. Y ahora sí, coincide, ¿verdad? Este dato con Fórmula 1 y Fórmula 2 para el CIVAR son iguales, ¿no? Entonces, CIVAR es el promedio de las periodos que son menores que el VAR. Ahí está, son esas dos. Y coincide con el dato. Entonces, aquí le voy a dejar. Continuamos después. Y déjenme ver que se procese el video. Y si no, yo creo que no se lo voy a subir porque sí, como que estuvo desconectado como, no sé como cuánto fue, unos 5 minutos. No, profe, pero sí se procesa aunque usted no esté. Pues súbalo así como está, digo. Ya. Sí, Por favor. listo. Entonces se procesa, tarda más o menos unos 1 hora 45 minutos.